Amigos de Agenda Parlamentaria, bienvenidos a esta nueva edición. Se inicia el diálogo nacional para una agenda de consenso, principalmente en el tema económico y por supuesto también en el tema político. Lo que se busca es la unión, el fortalecimiento del país. Hemos invitado en esta edición para hablar sobre este tema y sobre la agenda nacional y parlamentaria al congresista Virgilio Acuña, quien está con nosotros. Él es vocero de Solidaridad Nacional. Congresista Acuña Peralta, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la convocatoria está hecha ya a todas las fuerzas políticas. Este lunes se inicia con el Partido Popular Cristiano, pero Solidaridad también está dispuesto a acudir a este diálogo. Sí, bueno, me parece bien que puedan, después de tantos dimes y diretes a través de la prensa, el gobierno haya decidido implementar formalmente la conversación con los partidos políticos. A nosotros como Solidaridad todavía no nos ha llegado ninguna invitación oficial, pero por supuesto en cuanto tengamos la invitación, la analizaremos, la revisaremos y con gusto vamos a acudir a este conversatorio porque sabemos que es importante en un momento en que el país necesita luchar juntos por dos grandes problemas. Creo que el problema más grande que tiene el Perú es el tema de la inseguridad, es un tema fundamental. Y segundo es el problema de la continuidad del desarrollo económico. En la medida que todos podamos aportar para que el país siga creciendo, por supuesto que es importante acudir a este tipo de llamados, ¿no? ¿Tiene, digamos, en Agenda Solidaridad Nacional algunos temas que podría, algunas propuestas, tanto en materia de seguridad ciudadana como también el tema económico? Nosotros como Solidaridad todavía no nos hemos reunido porque no nos han invitado formalmente, pero sí estamos conversando con todos los colegas para que en cuanto nos hagan llamado podemos asistir no solo a escuchar, sino a proponer. Con sus técnicos también. Con sus técnicos y a proponer. Yo creo que es un tema, un momento en que tenemos que ir con propuestas y que ojalá el gobierno tenga la voluntad también de tomar las propuestas. Nosotros no vamos a ofrecer técnicos ni vamos a ofrecer apoyar al gobierno, pero sí llevaremos ideas. Por ejemplo, como un caso particular mío, yo en el Congreso y cuando se ha presentado el ministro del Interior, yo he propuesto que se cree un Fondo Nacional de Prevención del Delito. Correcto. Prevención y rehabilitación de los delincuentes, porque estoy convencido que solo con las armas, con las cárceles, con la justicia no se va a prevenir. Yo creo que es importante un programa nacional que nos pueda prevenir el delito en los colegios, en los barrios, en la juventud, en los caseríos, en los pueblos. Creo que yo lo voy a proponer a mi bancada, porque depende de mi bancada para que nosotros llevemos esa propuesta. Y así como esa tendremos propuesta también para el área económica, que es importante. Ahora, ¿de dónde provendría este fondo justamente que usted está proponiendo? Es un concepto simple. El Estado o el gobierno cada vez que ve dificultades en un sector de la sociedad pone un fondo. Por ejemplo, ahora tenemos problemas con los cafetaleros. Correcto. El Estado tiene un fondo de 240 millones de soles. Cuando había el problema de la vivienda, el Estado ha puesto un fondo que se llama el Fondo Mi Vivienda. Cuando los carros viejos tenemos que desecharlo, el Estado pone un fondo para renovar por auto nuevo. Tiene el fondo del chatarreo. Casi todos los sectores importantes tienen un fondo. Y siendo la inseguridad un tema tan delicado, yo creo que el Estado debiera poner un fondo de tal manera que con ese fondo, que lo tiene que administrar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, de Educación, con ese fondo podemos hacer una labor de prevención, básicamente de la juventud. Realmente no hay una estadística de cómo está la delincuencia, pero todos los días vemos noticias que son los jóvenes los que intervienen. El Congreso también ha dado leyes, hace poco acaban de ser promulgadas, por ejemplo, en el tema de la reincidencia, ¿no? Para que ya estos carteristas, estos que arrebatan celulares y que entran a las comisarías y salen a diario, pues ya no quede solamente en detenciones por horas, sino que para que ya purguen cárcel efectiva por determinado tiempo cuando incurren en esta reincidencia. Y que hay estudios, hay muchos documentos trabajados que demuestran que la dureza de las normas, que ese concepto de mano dura o ese concepto de supermano dura no resuelven el problema. El problema de la inseguridad se resuelve con prevención. El problema de la inseguridad se resuelve generando puestos de trabajo. Ningún vecino que tiene trabajo le roba a otro vecino. Ningún vecino que tiene trabajo le roba la cartera. Ningún vecino que está ocupado va a asaltar. Entonces, ya estadísticamente se ha demostrado que la mano dura, la cárcel, las armas, la policía no resuelven los problemas.
Yo saludo, por supuesto, la norma que se ha aprobado en el Congreso, pero esa norma lo único que hacen es endurecer más las penas, pero eso no va a resolver el problema. Los países desarrollados han salido adelante y tienen muy bajo concepto de criminalidad porque han aplicado normas de rehabilitación de la sociedad. Por ejemplo, en otros países tenemos programas que los sábados y los domingos lo utilizan los colegios públicos para el deporte de los barrios. La gente de los barrios, la gente pobre no tienen dónde hacer deporte, no tienen áreas públicas. Y yo digo una cosa, ¿por qué, por ejemplo, en el Perú, con un fondo, no se utiliza los colegios sábados y domingos para atender a la juventud? Que muchas de las veces la desocupación es la que lo lleva a los delitos estos que tenemos, ¿no? Ya que hablamos de seguridad ciudadana, el ministro del Interior ha propuesto una limpieza radical para todos los policías que estén involucrados en casos de corrupción. ¿Qué le parece? La corrupción está en todas las áreas, por supuesto, que todas las medidas que se tomen en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Vivienda, de Agricultura, de Salud, en todos los ministerios, por supuesto que bienvenida. Creo que la policía tiene altos índices de corrupción y a veces por cantidades muy pequeñas. Entonces yo saludo la propuesta del ministerio. Pero sí yo invocaría que no solo el Ministerio del Interior, que todos los ministerios luchen contra la corrupción. Que ojalá, así como se habla de mano dura o de normas drásticas para la delincuencia, ojalá también hubiera mano dura y normas drásticas para la corrupción que existe en todos los ministerios. Correcto. En el tema económico, congresista Virgilio Acuña, ya los especialistas han sido bastante explícitos en señalar que enfrentamos una crisis internacional, ¿verdad? Que estamos en un proceso difícil, pero que el Perú va a salir bien librado de este tema, ¿no? Que vamos a seguir, en pocas palabras, en crecimiento. Yo creo que el tema de la economía se ha dramatizado estas 2 últimas semanas innecesariamente. Nosotros no podemos hacer que nuestra población pierda ese estado de ánimo optimista que siempre ha tenido. Hemos crecido durante 20 años. Estamos creciendo a un promedio de 6%. Si en el peor de los casos bajas a 5% o a 4%, siempre es un crecimiento. Entonces, a mí me preocupa... Lo que pasa es que de repente estamos acostumbrados a crecer ya mucho. No, pero está bien, pero no podemos dramatizar el tema ni pasarnos de una posición optimista a pesimista. Yo creo que el Perú sigue siempre por este proceso de crecimiento y con el llamado que hace ahora el primer ministro creo que aportaremos ideas para que se mantenga la velocidad de crecimiento. Si en el mundo se crece a 2.3% anual, en el Perú crecemos 6%. En Latinoamérica se crece un promedio de 4% y en Perú estamos en 6%. Yo creo que si bien la crisis internacional de una u otra manera afecta al Perú, pero no es como para ponernos tan pesimistas. Quizá valga la pena hacer una reflexión y fortalecer las normas, que ya son muchas. Este gobierno, ¿recuerdas? Hace 3 o 4 meses dio 7 medidas que para renomar la economía. Habría que preguntar al ministro de Economía cuáles son los resultados de esa norma que se ha emitido. Pero, sin embargo, si se necesitan más aportes, nosotros como Solidaridad estaremos atentos a su llamado y aportar nuestras ideas y nuestra experiencia para que la economía del Perú siga esta misma velocidad de crecimiento que es importante, ¿no? La agenda de solidaridad nacional para esta legislatura, ¿en qué aspectos o qué ejes medulares tiene, congresista Virgilio Acuña? Bueno, nosotros no hemos priorizado. De los 8 o 9 congresistas estamos en diferentes comisiones. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad de la Comisión de Fiscalización, que ahí nuestro representante pondrá el máximo esfuerzo para ser transparente, objetivo, para ser... Como presidente, ¿verdad? Como presidente. Tenemos la Comisión de Relaciones Exteriores, donde está el congresista Martín Belaúnde, donde también tiene el conocimiento, la experiencia, la capacidad como para manejar bien la comisión. Los otros congresistas estamos en diferentes bancadas, pero siempre estaremos aportando lo mejor de nuestra experiencia para los temas que el país necesite. El tema económico, el tema de seguridad, el tema agrario, y yo estoy en la Comisión Agraria, el tema de la vivienda.
siempre estemos apoyando todos los programas que consideramos que son importantes para la población. Ya que esto está en la Comisión Agraria, hay un problema latente, ¿no? Es esta problemática o los daños que ha dejado la roya amarilla del café y que está generando que hoy los cafetaleros pues estén muy preocupados porque muchos de los campesinos, de los agricultores, de los productores tienen deudas que no van a ser pagadas por los bancos porque la siembra se vino abajo. Claro, los cafetaleros tienen dos problemas, ¿no? Por un lado, el precio internacional que ha bajado, el precio que antes que estaba en $100 el quintal, ahora está en $40, que nada tiene que ver con la roya. Y el otro problema es esta plaga de la roya que le está afectando. Para el tema de los precios internacionales, el gobierno nada puede hacer porque es un tema de bolsa de valores. Sin duda. Para el tema de la plaga de la roya, el gobierno está poniendo un fondo de 240 millones, que no sé si será suficiente o insuficiente. Yo lo que invoco al gobierno es que ojalá que este fondo sea bien aplicado, porque muchas de las veces cuando hay catástrofe, cuando hay crisis, esos fondos se aplican mal y se van a manos de terceros. No nos olvidemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el terremoto de Pisco y de Ica, que los funcionarios terminan investigados. Entonces, mi invocación es que este fondo de 240 millones llegue realmente a los productores, que llegue a los campesinos, llegue a los productores de café que realmente lo necesitan y que ojalá no se quede en la burocracia, no se quede en el camino y no se quede con gente que siempre se aprovecha de esta crisis, ¿no? Correcto. Le agradezco mucho, congresista Virgilio Acuña, por su presencia aquí. Vamos a tenerlo seguramente con mayor frecuencia para conocer los temas de la agenda parlamentaria, los temas de la agenda política también que se dan aquí en el Parlamento Nacional. Muchas gracias. El congresista Virgilio Acuña Peralta, entonces, flamante vocero de Solidaridad Nacional, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.